Consigue las artes marciales de hoja seca, sí, un arma bastante solicitada por todos ustedes en el DLC de Elden Ring. Y es un arma que la puedes conseguir desde el inicio, te muestro acá que desde el primer punto de gracia vas a poder conseguirla. Simplemente tienes que llegar al cruce de las tres sendas y de ahí pasar al puente que te lleva hacia el castillo de Ensis. Una vez en el asentamiento donde están todos los soldados de Messmer, simplemente cruza a la derecha y luego nuevamente a la derecha. Vas a llegar a un camino que se divide en dos, uno por arriba y otro por abajo. Vas a tomar el camino de la izquierda, el que va hacia abajo. Este camino te va a llevar a una zona que está infestada de veneno. Qué raro de Miyazaki, la verdad. Pero lo que vamos a hacer es ir por acá y llegar un poquito más adelante, antes de la cabaña que ves al fondo, porque vas a ver una especie de salto espiritual, pero que no es un salto espiritual, está sellado y no lo vas a poder golpear ni hacer nada con él, ya que un poquito más adelante, simplemente en una colinita pequeña que está ahí, vas a poder conseguirte lo mismo, pero está como una piedra que sí es física, la puedes golpear, la destruyes y destruyes el sello que tenía retenido al salto espiritual. Simplemente ahora lo que vas a usar es el salto espiritual que te va a llevar a otra colina que está mucho más arriba, usar otro salto espiritual y de ahí vas a llegar a los altiplanos sombríos. Una vez acá vas a aparecer en un castillo. En este castillo simplemente sal de ahí por la entrada principal. Hay cositas para hacer en el castillo, objetos y también un mini jefe, pero eso no es lo importante del día de hoy. Vamos a agarrar el punto de gracia que está afuera del castillo y ya a partir de ahí vamos a ir por el único camino que ves claro desde ahí para ir avanzando, porque nuestro objetivo es llegar a las ruinas de Mur, que están un poco más adelante en este camino, pasando por un dragón. No le pares a nada, simplemente vete un poquito por el lado derecho a través de los árboles. Voy a estar dejando el gameplay acá y vas a poder llegar tranquilamente a las ruinas de Mur. Esas ruinas van a tener un punto de gracia, también lo que es la runa de Miquena y muy importante, el NPC Dan o Dane, como quieras llamarlo. Este NPC es un monje, el cual si tú interactúas con él, tratas de hablarle, no te va a decir nada, porque necesitas un gesto para poder hablar con él o interactuar con él. Para ello tienes que seguir por el camino que está ahí mismo cerca del punto de gracia, sigues hacia adelante y te vas a conseguir también lo que es la columna con el mapa. Es muy importante que agarres el mapa para que te puedas ubicar un poco mejor en la zona. Ya en esa parte donde está el mapa, simplemente voltea un poco hacia el sur para poder ir, digamos, detrás de tus pasos, pero por otro camino que está ahí para poder llegar al punto de gracia que está al frente del castillo de Ensis. Ahí mismo hay un objeto, bueno, dos objetos en verdad, simplemente una nota de lo del monje y algo mucho más importante que es el gesto de que gane el mejor. Este objeto es muy importante porque va a ser el que nos va a ayudar para poder enfrentar al NPC Dane. ¿Por qué? Porque simplemente tú al utilizar el gesto delante de este personaje vas a poder pelear contra él. Te vas a invocar a una zona, va a pasar simplemente una transición y te vas a invocar en su zona y vas a poder enfrentarte a él. Lo que tienes que hacer es eliminarlo, vencerlo. Cuidadito que utiliza las artes marciales, así que ojito porque te puede romper la postura fácilmente. Y ya al vencerlo vas a volver a tu mundo y vas a poder encontrar ahí al lado del punto de gracia lo que es el objeto artes marciales de hoja seca. Esto es simplemente una nueva arma que es de puños. Te recomiendo equiparla a dos manos, va bastante bien. El ataque fuerte me parece de lo mejor junto con el ataque en carrera, porque rompen la postura bastante fácil, especialmente a los enemigos del estilo humano. Y les recomiendo muchísimo no engolosinarse ni volverse loco de ir atacando con un montón de golpes, porque a veces el enemigo se puede, bueno, te va a jugar la de tumbarte antes de que sigas haciendo los golpes. Lo recomendable es hacer algún ataque en carrera, algún ataque fuerte, echarse un poco para atrás y volver a atacar. Es lo mejor con esta arma. La verdad, muchachos, a mí me gustó bastante, es bastante divertido de usar. Si es verdad que no tiene un daño recontra masivo, pero sí puede atacar rápidamente y hacer buen daño y romper las posturas y así hacerle muchísimo daño al enemigo. Tiene una muy buena arte de guerra que también rompe
la postura bastante bien. Y si te gusta ser algún personaje bastante ágil, te recomiendo esta arma. Sin más, si necesitas alguna otra arma, necesitas algún otro consejo o alguna ayudita, no dudes en pedírmelo. Y si no tengo ese video, te lo voy a hacer aquí para que puedas conseguir cualquier arma del DLC de Elden Ring y alguna que otra cosa más. Sin más, suscríbanse, activen la campanita y los espero en el siguiente video de Elden Ring.